El próximo 24 de marzo también se elegirá a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos Figueroa es uno de los candidatos y él participa y estará en el casillero número 6. Con él hacemos información. ¿Cuál es la hoja de vida de Carlos Figueroa? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo desde muy joven participé en los sectores sociales y es donde me siento cómodo. La Federación Médica Ecuatoriana presentó mi candidatura, apoyada también por algunos movimientos sociales, ecologistas, que luchan por el medio ambiente y sectores de trabajadores. Es mi ámbito. Yo desde muy joven estuve en las movilizaciones del movimiento indígena desde la década del 90, cuando recién me graduaba como médico. Bueno, esa presentación para decirles que no soy una persona que recién llega en este momento y que me corrió en suerte tener que luchar contra el gobierno de Correa junto a Clever Jiménez y junto a Fernando Villavicencio. Por eso fui perseguido y encarcelado. Estuve 6 meses preso, pero no me arrepiento de haber iniciado ese combate a la corrupción, que ahora nos damos cuenta que era algo monumental, que era algo enorme, que ni siquiera los 70.000 millones que calculan las organizaciones internacionales pueden llegar a compadecerse de todo los recursos que se han llevado de nuestro país y que han desperdiciado el segundo boom petrolero que tuvimos en el Ecuador. ¿Identificado con los sectores indígenas, doctor Figueroa? Siempre. No hace falta, creo yo, que tenga que especificarlo. Me conocen. Recibí en esta provincia, en Saraguro, recibí el bastón de mando después de salir de la prisión, lo cual me enorgullece, me enaltece, y cuya acción agradezco a los sectores poblacionales indígenas. En el caso político también de la presencia de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, ¿usted fue el médico, no? Yo soy el médico. Estuvimos asilados en una población indígena que es el pueblo originario de Sarayaku, donde han hecho una lucha ejemplar contra el extractivismo y que le ganaron al Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tuvieron la bondad de asilarnos durante 2 meses, pero lastimosamente tuvimos que salir de ahí porque esa actitud demencial del expresidente de la República podía habernos llevado a actos violentos que pudo costar vidas a nuestra gente. Es por eso que salimos, no porque la comunidad ni siquiera remotamente nos haya pedido que salgamos, no señor. Tuvimos que salir en consideración a eso que podía pasar, un enfrentamiento de militares y policías contra la comunidad de Sarayaku. Por eso salimos, y posteriormente yo tenía a mi madre enferma y tuve que tratar de hablar con mi madre, y fue cuando fui detenido. En la visita que tenía a mi madre, que estaba muy enferma y que falleció mientras yo estuve detenido, pues sucedió eso y yo lo enfrenté con la entereza que debe enfrentar un hombre cuando se mete en estas responsabilidades en favor del país. ¿Por qué la comodidad de la casa, la comodidad de un médico, que puede vivir bien? ¿Por qué meterse en la olla de grillos cuando el Consejo de Participación Ciudadano está totalmente desprestigiado, Carlos? Bueno, porque yo soy uno de los ciudadanos que dice que cuando se ejecuta una ley, que cuando se construye una constitución tienen que cumplirla. Porque los ciudadanos, si hacemos algo, debemos ser responsables, pues. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero en 10 años, teníamos el instrumento. Pero en 10 años usted mismo sintió que no se cumplía con la Constitución en los 10 años. Pero no son las instituciones, son las personas. Porque yo le diría entonces, mire, hagamos una consulta popular para ver si la Asamblea Nacional cuenta con el respaldo de la gente. Yo estoy seguro que abrumadoramente la Asamblea sería retirada del Estado ecuatoriano por votación popular. Si es que usted le dice a la gente, usted está de acuerdo y está contento con lo que hace la Fiscalía, con lo que hacen los jueces, ¿usted no cree que toda la población se volcaría en contra de ellos porque saben que hacen un trabajo totalmente irresponsable? Pero no son las instituciones, desafortunadamente.
son las personas, son la gente que estuvo ahí en el Consejo de Participación Ciudadana que no cumplió con la Constitución, que tenía un instrumento enorme, enorme digo yo, porque el Consejo de Participación Ciudadana, la función de transparencia, está al mismo nivel que el Ejecutivo, al mismo nivel que el Legislativo, al mismo nivel que el Judicial, y no cumplieron con su responsabilidad, porque ellos, si hubiesen tomado en cuenta el artículo 208 de la Constitución, donde dice que podían actuar como parte procesal en las denuncias de corrupción, en las demandas en contra de los funcionarios públicos, imagínense, estaríamos viviendo otra condición, no la condición de inmoralidad y antiética que vive, en la cual en este momento nos ahogamos en todo el país. Y ustedes acaban de ver, incluso en las noticias, lo que está pasando. Quieren cambiar la Contraloría por un Tribunal de Cuentas, quieren deslegitimar al quinto poder, que les acabo de explicar que está al mismo nivel de los otros poderes, y están instrumentalizando todo eso. Por eso es que yo estoy recorriendo los medios para explicarle a la gente que tiene que participar en las elecciones del 24, que le van a dar 3 papeletas más, una de hombres con 28 candidatos, una de mujeres con 11 candidatos, una de pueblos y nacionalidades con 4, y de los cuales tiene que elegir 3 hombres, 3 mujeres y uno de pueblos y nacionalidades, y que sepan que esa gente tiene la responsabilidad principal de combatir la corrupción en el Ecuador. Tenemos que hacerlo. Tenemos que curarnos nosotros mismos. No podemos permitir que un solo personaje diga lo que se debe hacer en el Ecuador y no se respeten las leyes y los organismos que hemos construido durante años. Ahora, lo que pasa es de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Correato fue un apéndice más, una oficina más dependiente del gobierno nacional, porque si se ejecutaba justamente esa fiscalización, si se determinaban las denuncias sobre las irregularidades del gobierno de Correa, ¿con quiénes gobernaba? Pero pues, usted Correa mismo me da la razón. Claro. Porque usted dice que el Consejo de Participación era un apéndice del Estado. Pero ¿acaso los jueces no eran apéndice del presidente de la República? También. ¿Acaso la Fiscalía no era otro apéndice? ¿Acaso la Contraloría? Y peor aún, la Asamblea, con más de 130 asambleístas que no tenían ninguna capacidad de respuesta ante el país, que no tenían ninguna capacidad de respuesta ante una persona que estaba utilizando todos los recursos del Estado, todos los organismos del Estado, incluso contra la población ecuatoriana. Entonces, usted mismo me da la respuesta, señor periodista, al decirme, mire, este fue un apéndice y estos otros también fueron apéndices, pero no podemos quedarnos sin instituciones, hay que fortalecerlas. Y hay que aumentar las responsabilidades de esas instituciones. Yo no creo que hay que minimizar como pretende el Consejo de Participación Transitorio. En ese caso sí, yo no estoy de acuerdo con el doctor Julio César Trujillo, en otras cosas sí las he estado. No estoy de acuerdo con el presidente de la República, con la gente que dice que hay que desaparecerle al Consejo. Si hay algo valioso que tiene esta Constitución, es la participación ciudadana. Porque es nosotros, la gente, quien va a pedir rendición de cuentas a todos los mandatarios, porque no puede ser posible que cada 4 años las autoridades seccionales o las autoridades nacionales, como el presidente y vicepresidente, nos ofrezcan lo que quieran, el oro y el moro, nos digan que nos van a dar 1 millón de empleos, que nos van a dar 325,000 viviendas. ¿Y quién le ha dicho dónde están pues las viviendas, dónde está el trabajo? ¿Quién ha dicho nada? Eso debería ser una causal de destitución. La mentira. La mentira. Usted recuerde, en Estados Unidos un juez le encuentra a usted mintiendo, se va preso. Es un delito mentir. Pero aquí, en el Ecuador, parece algo tan natural. Y los políticos son tan cínicos que ofrecen el oro y el moro y nadie les toma cuentas. Además se ha convertido pues en un show. ¿No es cierto? En un show, la rendición de cuentas. Entonces viene el concejal, viene el alcalde, viene el prefecto y le baja a nuestra gente pobre, a burlarse de nuestra gente pobre y le dice, vamos a toda una comunidad porque les vamos a dar un seco de arroz con pollo
o les vamos a dar un sándwich con cola. De esa forma compran la conciencia de nuestra gente. Eso es inmoral, es indecente. Esa es mi campaña, eso es decirle a la gente, vean, como dicen los sociólogos ahora, empodérense. Tratemos nosotros de que ese poder que nos dio la Constitución, sí, que nos da la Constitución, utilicémoslo para mejorar nuestro país, para luchar contra la corrupción, para proteger, aquí dice en el artículo 108, proteger a la gente que denuncie los actos de corrupción. Pero eso nos dejó enseñando el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, cuando en su sabatina hacía y deshacía de las entidades y él ordenaba en forma pública qué iba a pasar el día lunes. Y eso es incorrecto, ¿no? Él rendía cuentas cada semana según él decía que hacía. Y el show, pues ya están involucrados, hasta un lojano están, o varios lojanos están involucrados en esto de las sabatinas. Así es. Desafortunadamente tenemos que, eso nos sucedió y tenemos que tomar con responsabilidad, como digo yo, este nuevo reto que tenemos. Pero adicionalmente quiero decirle a la gente que no solamente es lo que dice el artículo 208 de la Constitución, donde hay 12 responsabilidades, 12 atribuciones, por favor léanla. Es un solo artículo, el 208, ahí van a encontrar todo lo que puede hacer el Consejo de Participación, pero en la función de transparencia también puede proponer reformas legales, reformas incluso constitucionales, tiene que hacer propuestas a la ciudadanía. Y entre ellas, al menos yo, particularmente, me comprometo a presentar una para reformar la composición del Consejo Administrativo del Seguro Social, porque no puede ser posible que el ahorro nacional del Seguro Social siga siendo manejado por el político de turno que le pone el presidente de la República. No puede ser posible que haya un delegado de los empresarios y solo un delegado de los trabajadores. O sea, los dueños de la plata solo tienen un representante y no decide nada. En este momento ni siquiera está elegido el representante de los trabajadores. Solo está el del gobierno y el de los empresarios desde hace varios meses, desde hace muchos meses. Entonces tienen que haber 3 representantes de los trabajadores. Y no estoy negando, yo soy un poco optimista en que puede colaborar el representante del Ejecutivo y el representante de los empresarios. Pero esa entidad tiene que ser manejada por los trabajadores. Más de 18 mil millones de dólares le deben al Seguro Social, le debe el gobierno. El gobierno le debe más de 18 mil. ¿Y con qué va a pagar, pues? Si no tiene plata y está viendo que le dice a Tomislav Topic, Dios le pague por el flujo de caja que me va a dar para los jubilados. ¡Qué vergüenza! Ese no es el papel del presidente. ¡Qué vergüenza, señor periodista! Ahora, la situación actual de nuestro país determina que un Consejo de Participación Ciudadana del Correato, que lo manejó el Correato, esté totalmente desvirtuado. Lo primero que habrá que hacer es retomar a cabalidad el protagonismo del Consejo de Participación Ciudadana. Actuar con seriedad, con responsabilidad, demostrarlo, con ética, todos los días y en todas las acciones, y no entrar a negociar para ver a quién le pongo en los distintos organismos de control, entrar a negociar a quién le pongo, señor presidente, en la Contraloría, a quién le pongo en la Fiscalía, a quién le pongo en el CNE, cuando están ilegítimamente posesionados incluso los primeros magistrados de esas instituciones. Y ustedes saben perfectamente quiénes son. Oye, la propia presidenta de la Corte Nacional está inmersa en una situación de denuncia de una periodista venezolana. Sí, desafortunadamente hemos trascendido fronteras. Ya nos conocen, porque somos el segundo país, después de Venezuela, en las peores condiciones éticas. Desafortunadamente en eso nos estamos destacando. No en ser el mejor gobierno, no el que destina más recursos para la salud, para la educación, no el que ha eliminado la pobreza, no, nos estamos destacando en todo lo contrario. ¿No es una campaña desigual en todo caso la que tienen ustedes hasta hacerse conocer? Porque el país
es medio grande, ¿no? Muy desigual. Y nosotros, anteayer, hemos presentado una demanda para que la resolución del Pleno del 12 de diciembre del año anterior, en donde nos dicen que nosotros no podemos hacer ninguna difusión, ninguna propaganda, no podemos hacer ni siquiera una hoja volante y no podemos ir a las universidades, a los gremios, etcétera, a difundir nuestro pensamiento. No podemos hacerlo, fíjese. Entonces hemos presentado una demanda de medidas cautelares, como no hay corte constitucional ante un juez, para que suspenda esa resolución del Pleno del CNE. El CNE además nos ofreció a todos los candidatos a hacer una reunión para poder tratar todos estos temas que nos preocupan, porque a mí sí me preocupa el que el Consejo Nacional Electoral, con los partidos políticos, pretenda deslegitimar al Consejo de Participación Ciudadana. Claro, si la gente no sabe cómo es de votar, si la gente no sabe que hay que elegir 7, que en la una papeleta 3, que en el otro 3 y en el otro 1, y si no nos conocen, ¿qué va a hacer la gente? Va a votar nulo o va a votar en blanco. Ah, claro, pero ahí está el instrumento, pues. Como hay pocos votos válidos, ¿no es cierto?, entonces vamos a decir que no es necesario el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es lo que quieren los partidos políticos y lastimosamente también desde el Ejecutivo. Ahora, la labor principal es la de fiscalización, más que la de la sumisión como tuvo el Consejo de Participación Ciudadana anterior. Pero esta fiscalización se puede realizar con un Consejo de Participación nuevo, armonioso, porque de pronto, si existen los intereses políticos, vamos a recaer en lo mismo. Bueno, en el caso, yo creo que al no ser la matriz los partidos políticos, creo que tenemos una mayor independencia. Eso yo sí estoy seguro. Espero que así los elegidos, al menos si yo estoy ahí, yo tendré ese comportamiento. Pero debo decirle una cosa adicional. Entre las responsabilidades que había yo mencionado, el actuar como parte procesal, fíjese la segunda parte de la capite sexto, lo que dice. Dice que cuando se determine en sentencia la comisión de un delito, la autoridad competente procederá al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. Constitución. Cosa que no ha pasado. ¿A qué momento han hecho? Nada. Y desafortunadamente, debo decir que este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tampoco lo ha hecho. Para descargo, podría decir yo que el Consejo de Participación Ciudadana ha tenido demasiadas responsabilidades y que por eso no ha podido juzgar todos los negociados en el sector petrolero, todos los negociados en el sector energético, hidroeléctricas, todos los negociados en construcciones, sean estas de la función judicial, del sector educativo, todas las construcciones de las carreteras, porque todo tuvo sobreprecio, todo fue un negociado. ¿Por qué hay que votar por Carlos Figueroa? Bueno, en este momento no puedo hacer una campaña, pero debo decirles que yo vengo más bien una campaña cívica para decirles por qué tienen que votar, que acudir a votar por ese Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que en mi vida he demostrado mi participación, he demostrado mi compromiso con la sociedad. Hasta el día de hoy, yo sigo siendo miembro de una de las principales ONGs del mundo que trabaja en favor de la gente, que por ética no puedo decirlo. Y en el día a día, en lo cotidiano, sigo sirviendo. Yo vivo de mi profesión por si acaso. Yo no vivo de ningún sueldo que alguien me esté dando por actividad política. No, señor. Si ustedes ven en mis redes sociales, ustedes me pueden ver que sigo día a día haciendo mis cirugías. Soy un cirujano en libre ejercicio y además participo en estas organizaciones sociales de ayuda solidaria. Y creo yo que la gente que no tiene compromiso con ningún partido, con ningún sector económico o político, creo que podemos actuar en libertad.